Jordan Peterson es sin dudas el psicólogo clínico más famoso del mundo. Ha sido profesor en la Universidad de Harvard, la Universidad de Toronto y ha ayudado a millones de personas por medio de sus libros, conferencias y publicaciones en su canal de YouTube que tiene más de 7 millones de seguidores. Sin embargo, un tribunal de Ontario, Canadá, ha sentenciado que ya no podrá ejercer más su profesión como psicólogo en Canadá si no se somete a un programa de reeducación en redes sociales. Es decir, un juez de Canadá lo está condenando por decir la verdad y no quedarse callado ante los problemas actuales de victimización, ideología de género, de construcción del ser humano y de lo que significa ser hombre o mujer. Aquí tenemos a una persona que arriesgó todo antes que ser un cobarde, pero resulta que decir la verdad en Canadá puede ser un crimen. El trabajo que ha estado haciendo Jordan Peterson en las redes sociales no solo ha sido muy bueno en cuanto al contenido, sino que además es su responsabilidad moral como psicólogo clínico el no quedarse callado y denunciar los ataques ideológicos del progresismo. Pero esto en Canadá está prohibido. Escuchemos lo que dice el mismo Jordan Peterson. Canadians have no idea to what degree professionals in Canada are now required not to say what they think or to lie outright. So, for example, therapists are required by law to lie about, let's say, the gender identity of minors. And so, for me, especially on the therapy side, if you're required by law and by your professional organization to lie cowardly, you're done as a therapist, because the only thing you've got as a therapist is honesty. That's it. Honesty is what's curative. O sea, queda más claro que nunca que decir la verdad es lo que obviamente lo llevó a meterse en problemas en el Colegio de Psicólogos de Ontario, que le había ordenado en enero asistir a un programa de reeducación so pena de perder su licencia clínica. Jordan Peterson se negó y demandó al colegio. Pero resulta que el miércoles de la semana pasada, un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Ontario sentenció que el Colegio de Psicólogos de Ontario sí podía ordenar al Dr. Jordan Peterson a someterse a un programa de reeducación obligatorio en redes sociales. De lo contrario, va a perder su licencia para ejercer como psicólogo clínico. Y aquí no estamos hablando de cualquier psicólogo, sino del psicólogo más conocido a nivel mundial y con una amplia carrera universitaria y cientos de publicaciones científicas, siendo uno de los expertos más importantes del mundo en la adicción al alcohol. Este programa de reeducación obligatorio tiene un costo de $225 la hora que debía ser pagado de su propio bolsillo y que debía continuar hasta que estos educadores determinen que Jordan Peterson es apto para manejar las redes sociales. Obviamente Jordan Peterson se negó a participar, como ya anunciamos hace unos meses cuando salió este caso, e inició una demanda contra el Colegio de Psicólogos en el Tribunal Superior de Justicia. Jordan Peterson argumentó en esa demanda que esta institución estaba violando su derecho a la libertad de expresión, un derecho que está protegido aquí en Canadá por la Carta de Derechos Humanos de Canadá, es decir, por la misma Constitución. Pero a pesar de eso, la Corte acaba de desechar su reclamo. En la sentencia, el juez cae en una contradicción. Vamos a leer aquí el texto de la sentencia. Dice lo siguiente este juez: cuando los individuos se unen a una profesión regulada, no pierden el derecho a la libertad de expresión que les confiere la Carta de Derechos Humanos. Al mismo tiempo, sin embargo, asumen obligaciones y deben acatar las normas de su organismo regulador que pueden limitar su libertad de expresión. O sea, aquí tenemos una gran contradicción, porque mientras el juez afirma el derecho a expresarse libremente protegido por la Constitución, luego afirma que el Colegio de Psicólogos de Ontario tiene la autoridad de controlar lo que uno dice. Entonces la pregunta es, ¿acaso esta institución del gobierno está por encima de la ley? Parece que sí, porque si la Constitución dice una cosa, pero luego ellos pueden decidir por encima de la Constitución, ¿en qué quedamos? Veamos lo que dice Jordan Peterson al respecto. Yeah, perfect. It's a great thing to highlight. You know, it's like, well, you have this fundamental right, but
Well, but what? What rules? There's what? There's a rule, eh? There's a rule, is that right? That the College of Psychologists has that I can't criticize Justin Trudeau on Twitter. O sea, según la Constitución de Canadá tienes el derecho de criticar a cualquier político, pero el Colegio de Psicólogos agrega, excepto a Justin Trudeau. Vaya libertad de expresión la de Canadá. El juez Paul Chavas, quien escribió esta opinión en la sentencia, escribe lo siguiente: que la decisión del Colegio de Psicólogos no impide que el Dr. Peterson se exprese sobre temas de interés para él y su audiencia. Más bien, la decisión se centra en las preocupaciones sobre su uso de un lenguaje degradante. Traducción de lo que quiso decir este juez: tienes libertad de expresión siempre y cuando te expreses de una manera que nos parezca aceptable, que sea políticamente correcta y no cuestiones al gobierno o la ideología que el gobierno busca imponer. Mientras no critiques a Trudeau, puedes criticar a cualquier político. Algo que podemos aplicar en todos nuestros países. Porque básicamente el Colegio de Psicólogos quiere someter a Peterson al programa de reeducación por haber hecho 2 críticas a Justin Trudeau en Twitter, una crítica a su secretario, que entre nosotros, que no nos escuchen, que nos van a suspender el canal, tuvo que dejar su puesto después de que se reveló un tremendo escándalo con contratos del gobierno con una compañía constructora. Peterson lo criticó y, oh señores, el gobierno le cayó encima. Una crítica a un concejal de la ciudad de Ottawa durante el convoy, la manifestación de los camioneros, y una respuesta a alguien que criticaba la supuesta sobrepoblación, a quien Peterson le respondió: si el mundo está sobrepoblado, eres libre de irte en cualquier momento. Y finalmente una crítica que hizo al ambientalismo en la Agenda 2030 en el podcast de Joe Rogan. Según el Colegio de Psicólogos de Ontario, el vociferar estas opiniones no es propio de un profesional, de tal manera que Jordan Peterson debe atender un programa de reeducación con expertos en redes sociales, aunque esta profesión, curiosamente, me estuve fijando y no existe. No existe la profesión de experto en redes sociales o la ciencia de manejo de redes sociales. Obviamente que a mí al menos me suena a un par de estafadores vendehumo, expertos, autoproclamados expertos en redes sociales, parientes de alguien ahí adentro del Colegio de Psicólogos, con no más de 100 seguidores para probarlo. Peterson había solicitado una revisión judicial de la decisión disciplinaria del Colegio de Psicólogos de que se sometiera a un entrenamiento obligatorio en redes sociales para frenar su honestidad. A pesar de argumentar que la decisión violó sus derechos consagrados en la Constitución, específicamente la libertad de expresión, el tribunal determinó lo contrario y confirmó la decisión del Colegio de Psicólogos. Ahora aquí se pone interesante la cosa porque Elon Musk, apenas Peterson lo publicó en las redes, Elon Musk le pidió a Jordan Peterson por Twitter que sí asista al curso si le toca asistir y que lo transmita en vivo y en directo para que todos veamos que no tiene sentido lo que le imponen, para que veamos ese debate en vivo y en directo. Sin embargo, Jordan Peterson ha manifestado que apelará la decisión del tribunal y llegará hasta la Corte Suprema de Canadá si tiene que hacerlo. Y aquí se pone interesante la cosa, porque Elon Musk había anunciado el 5 de agosto que Twitter cubriría los costos legales sin límite alguno de toda persona que haya sido cancelada en su trabajo o vida pública por haber posteado algo en la plataforma. Y este es el caso perfecto, ya que Jordan Peterson pretende llegar hasta la misma Suprema Corte de Justicia de Canadá en un caso que es totalmente ideológico y político y tiene todos los medios para hacerlo. El problema es el ciudadano común y corriente que no tiene cómo frenar esta embestida ideológica. Ahora, y aquí viene el punto, ¿por qué nos debe preocupar lo que le está ocurriendo a él si posiblemente el que le quiten la licencia no lo va a afectar en absolutamente nada? Por esto, porque lo que le está pasando a Jordan Peterson le podría pasar a cualquiera de nosotros. Esta es la realidad de Canadá, un país que invita a miles de trabajadores que dejan todo esperanzados de ir a un mundo mejor, pero que ignoran que por no someterse a la ideología progresista de turno, por comentarios en las redes sociales, pueden perder absolutamente toda capacidad de trabajar en este país. Y esta práctica totalitaria es algo que se está extendiendo por todos nuestros países. Y es por eso que debemos reflexionar seriamente sobre este problema de la cancelación.
En Canadá, como en la mayoría de los países del continente, la realidad es que el sistema de justicia ya no se ocupa de la protección de los derechos consagrados en nuestras constituciones. Las autoridades judiciales de nuestros países están más preocupados en empujar una agenda ideológica por medio de sus sentencias, como también proteger el aparato y la burocracia estatal. Los burócratas nos gobiernan cada vez más en nuestro día a día, mientras nos dicen lo que podemos decir y no decir, lo que podemos pensar y no podemos pensar. Por eso, en esta batalla cultural, el elemento judicial es importantísimo y es una batalla que queda pendiente porque necesitamos abogados valientes, abogados con coraje, necesitamos a jueces con principios para no doblegarse ante esta imposición ideológica. Y lo mismo está pasando con los colegios profesionales de todos lados. Se supone que estos colegios deben asegurarse que sus miembros sean competentes dentro de su campo, que un médico sepa de medicina, por ejemplo. Pero la realidad es que todas las asociaciones están tomando un carácter político e ideológico cuyo objetivo es hacer cumplir una ideología política o actúan como policía lingüística fuera de sus respectivos campos. El caso más paradigmático es el de colegios de psicólogos de todos lados, no solamente en el de Canadá. Vayan, por ejemplo, a la página del Colegio de Psicólogos de Colombia y se van a sorprender el nivel de ideologización y lo anticientífico de sus propuestas. La realidad es que esta es la tendencia totalitaria de la mayoría de las asociaciones médicas y psicológicas a nivel mundial. Y esto es algo que en Canadá se extiende a todas las profesiones, dado que el Colegio de Psicólogos tuvo la temeridad de enfrentarse a una persona con tanto apoyo público mundial como Jordan Peterson. Solo nos podemos imaginar la cantidad de psicólogos, de médicos y otros profesionales con las opiniones políticas equivocadas que ya han sido sancionados y nunca nos enteramos. De hecho, cuando Jordan Peterson hizo público su caso, recibió una avalancha de correos electrónicos de maestros, de médicos, de terapeutas, de oficiales de policía y otros que sentían que sus lugares de trabajo seguían el mismo patrón de cancelación. La cultura de cancelación está en todos lados. Por eso, la lucha de Jordan Peterson es una lucha importantísima. Su fracaso dejaría a muchas personas en Canadá totalmente vulnerables a cualquier tipo de ataque de parte de cualquier persona progresista que quiera destruir sus vidas, y este es un mal que de Canadá se extiende al resto de nuestros países. A no bajar el brazo, a no dar el brazo a torcer y a no tener miedo a enfrentarse a estos ideólogos totalitarios que vienen por nuestros trabajos, por nuestras familias y por nuestros hijos. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta, gracias por ver este video, te invito a compartirlo, a darle me gusta, a suscribirte a este canal y si te gusta mi trabajo, te invito a que te suscribas a mi página de Patreon donde ofrezco cursos y el club de lectura todas las semanas. Nos vemos.